entrar en materia de lo que es el guión, normalmente cuando se habla de historietista, enseguida pensamos en un dibujante. Y no, podemos decir con toda seguridad que el escritor que escribe para cómics también es un historietista. Y a la vez que hace un guión para cómics, es un historietista. Hay historietistas, hay dibujantes que no necesariamente escriben el guión, que no escriben el guión, miran el recurso técnico para plantearlo, ¿no? Y hay guionistas que no necesariamente dibujan. Cuando sucede eso, tiene que haber una buena comunicación cuando se va a hacer una historia entre guionista y dibujante para que la historia fluya como debe ser. Normalmente, para cuando vamos a plantear el guión, tenemos que tener toda la narración. Tiene 3 puntos importantes. Son 3 actos que son importantes, que no se pueden obviar a la hora de crear el guión. Aquí les voy a compartir una imagen donde plantea eso. Estos son los 3 actos de toda narración y por ende el guión. Acto 1, acto 2 y acto 3. En el acto 1 tenemos que tener en cuenta lo que es la presentación de la historia, los personajes, la motivación y conflictos entre ellos. ¿Qué vamos a hacer en el acto 1? En el planteamiento. Ahí tenemos que presentar los personajes que participan en la historia. Ahí tenemos que dejar de entrada bien claro quién es el bueno, quién es el malo, los objetivos de cada cual, tanto el personaje positivo como el negativo. Ese es el planteamiento. Ahí tenemos que tratar de plantear todo eso, el presentar los personajes, quién es el positivo, quién es el negativo, cuál es el propósito del personaje, tanto el positivo como el negativo, y la motivación de cada cual. Esa es la presentación. ¿Dónde sucede la historia? Esa es la presentación. La confrontación es el conflicto entre los personajes. Cuando hablamos de conflicto, es cuando el personaje, el protagonista, el personaje principal o positivo, quiere conseguir su objetivo. Tiene que cumplir su meta, su motivación. A la vez, el personaje negativo también tiene su propósito y su objetivo de cumplir. Cuando se unen esas 2 oposiciones de los personajes es que se crea el conflicto. En ese acto 2 tenemos que tratar de plantear cómo los personajes tratan de conseguir su objetivo, su motivación, lo que quieren lograr cada cual. Para que resulte interesante en historia, no podemos hacer una historia lineal con un final feliz, de que los personajes consigan su objetivo sin problema, fácilmente, porque resultaría una historia aburrida. Para que la historia resulte interesante y no deje de tener conflicto y se consigan los objetivos que les gustarían a los espectadores que tuvieran final, debemos crear en ese conflicto al protagonista, al personaje principal, a la hora de querer conseguir sus objetivos. No podemos hacer que los consiga fácil. Tenemos que crearle conflicto, oposición, tenemos que crearle obstáculos. A ese propósito hay que crearle obstáculos. Es decir, tenemos que tratar por todos los medios que no le sea fácil conseguir sus objetivos. Eso crea conflicto. ¿Quién es el encargado de crear esa oposición, esos obstáculos? El personaje negativo o otras situaciones adversas que influyan en el propósito del personaje. Es decir, que tanto al personaje positivo como al negativo hay que crearle obstáculos para que puedan conseguir su objetivo. No podemos hacer que consiga su objetivo fácilmente. Ahí se crea el conflicto y crea la historia más interesante. El acto 3 es la solución. En el acto 3 ya planteamos la solución del conflicto. Planteamos si los personajes consiguen su propósito o no lo consiguen. Aquí pueden ver cualquier duda que tengan al respecto, me pueden plantear. En un guión, la narración puede ser lineal o paralela.
Cuando hacemos un guión, una historia lineal, la historia la percibimos ordenada cronológicamente, así que las acciones que hacen los personajes la podemos ver cronológicamente, con un orden lineal, que no hay duda de que sucede todo en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Esa es la historia lineal. Cuando hacemos otra manera de narrar, es narración paralela. La narración paralela es como muestra este ejemplo aquí abajo, es cuando suceden dos acciones, dos cosas en lugares diferentes. Y normalmente en el mismo tiempo, en el mismo momento, suceden dos cosas en lugares diferentes. Eso es una historia lineal paralela que se puede plantear a la hora de narrar una historia. Aquí pueden ver los ejemplos de las dos maneras de narrar una historia. A la hora de crear un guión, debemos mantener el interés en el lector mediante el movimiento de la acción determinado por la narración. Es decir, que acción es personaje. Tenemos que mover a los personajes. Por ejemplo, si hay una escena donde los personajes están hablando y esa conversación requiere de varias viñetas, es un diálogo extenso, debemos mover los personajes. No podemos hacerlo estático porque resultaría aburrido para el lector. Debemos hacer que los personajes mientras hablan se mueven, deben moverse, deben estar haciendo algo donde estén. No podemos hacerlo estáticamente ahí, parado uno frente al otro, hablando, más cuando la conversación, ya si eso es, si la conversación, si los diálogos requieren varias viñetas, que sea una secuencia de varios cuadros o páginas. Eso es una forma de darle movimiento a la narración. También otra manera de darle movimiento a la escena, a la narración, es con el uso de planos, de diferentes planos, ángulos. Es decir, no podemos poner una página donde los personajes se vean siempre en una misma posición y un mismo plano. Una manera de dar movimiento es eso, porque cambiando los planos, plano general, primer plano, alejar, acercar, eso le da movimiento a la escena, a la historia y al diseño de la página. Normalmente la estructura del guión contiene estos pasos. A la hora de plantear en el papel el guión, cuando el guionista no es el dibujante, tiene que dejarlo bien claro para que el dibujante que lo va a ilustrar tenga bien claro qué es lo que tiene que hacer. Normalmente en el planteamiento en el papel debemos ubicar el cuadro, el plano, descripción de la escena y el texto. El texto es el diálogo. El cuadro representa la viñeta, el número de viñeta. El plano es el enfoque que demos a la imagen que vamos a representar en esa viñeta. Es decir, plano, primer plano, plano medio, plano general. La descripción de la escena, ahí el guionista debe plantear todo lo que quiere que aparezca en la viñeta. Lo necesario y lo esencial. Nada que distraiga al dibujante y nada que no sea importante en la historia. Ahí solamente en la escena, descripción de escena, vamos a escribir lo que queremos que aparezca en la viñeta, que queremos que el dibujante ilustre, pero solo debemos dibujar ahí lo necesario en la historia. Y en el diálogo irían los textos narrativos y los diálogos de los personajes. Esta es la estructura técnica del guión. Y pueden ver el ejemplo, el primer cuadro, lo vemos aquí arriba, aquí vemos la descripción de la viñeta y aquí la vemos ilustrada. Es decir, que aquí reflejamos en la descripción todo lo que queremos que aparezca dibujado en la viñeta. Ahí vemos los ejemplos, el texto, el guión debajo, el guión escrito y arriba las viñetas que representan al texto debajo. Cuando escribimos el guión debemos tratar por todos los medios de narrar por medio que en lo posible de narrar con imágenes. Es decir, no debemos evitar la redundancia de texto e imagen. Todo lo que podamos narrar, lo que podamos hacer por medio de la narración de la imagen, debemos hacerlo. Al punto que podemos hacer un guión que no a la hora de dibujarlo no se ponga texto ni diálogos y solamente las imágenes sean las que narren la historia.
Aquí vemos el movimiento, cambio de planos, de enfoques. Eso le da movimiento a la narración. Aquí vemos el ejemplo a la hora de plantear el título de la historia. Debemos tratar en lo posible de que el tipo de tipografía que usemos nos acerque al tema en que vamos a tratar. No es algo obligatorio, pero debemos tratar en lo posible de que el tipo de tipografía que empleemos nos acerque más o menos a la temática que va a tocar la historia. Aquí pueden ver un ejemplo. Y el texto en la historieta también es una manera de narrar. Aquí vemos un ejemplo. Cuando empleamos en el guión, que después se va a llevar a la página dibujada, el texto a un tamaño normal, se supone que el personaje está hablando normalmente, tiene una conversación normal, sin alteraciones. Pero a medida que aumentamos el tamaño de la tipografía del texto, eso nos indica, o podemos emplearlo como recurso para mostrar que hay una alteración en la conversación, en lo que se dice, que el personaje está gritando. Como vemos un ejemplo aquí, a mayor dimensión de la tipografía, es un recurso que empleamos para mostrar que el personaje está alterado o está gritando. Eso no solamente lo podemos lograr con el tamaño de la tipografía, también con el tipo de globo. El globo es lo que contiene el texto, los diálogos. Cuando hacemos un globo estrellado, de esta manera aquí abajo, nos indica que también o que habla un robot o que ahí es un tono alto que están gritando los personajes. Pero aquí podemos ver el recurso de los planos, que el guionista debe tenerlo bien claro. El guionista debe tener bien claro qué es lo que quiere narrar y cómo lo quiere narrar. Por medio de planos se narra. A la hora de dibujar, el dibujante, si no tiene conocimiento de lo que es el guión, puede dibujar, interpretar a su manera lo que quiere dibujar. Pero el guionista, que es el narrador, que es el que narra y cuenta la historia, tiene que tener bien claro qué es lo que quiere narrar y cómo lo quiere narrar. Y qué quiere mostrar y qué quiere que el dibujante ilustre. El dibujante, si tiene conocimiento de narrativa, puede sugerirle al guionista un plano determinado, incluso puede ponerse de acuerdo y cambiar planos que previamente el guionista haya planteado, pero normalmente es el guionista quien debe plantear en la narración del guión, en el planteamiento, los planos que quiere que el dibujante haga. No se trata a la hora de dibujar y de cambiar planos, de hacerlo libremente, por gusto. Cada plano tiene su función y su importancia que debemos tener en cuenta a la hora de narrar. Y los ángulos de visión. Este ángulo de visión de contrapicado es cuando la imagen está visto de abajo hacia arriba. Ángulo de visión de picado es la inversa, es cuando vemos la escena o el personaje de arriba hacia abajo. Y ángulo medio es cuando se ven los personajes prácticamente de frente, como aparece aquí abajo. Aquí vemos varios ejemplos de planos. Plano general, el plano general o plano general extremo, generalmente, normalmente es para mostrar dónde sucede la historia. Si pueden ver en las películas, normalmente en las películas casi siempre empiezan con un plano abierto, un plano general, para darnos una idea, una introducción del ambiente, el lugar donde desarrolla la historia. Los personajes en este plano carecen de importancia. Lo importante es el ambiente, el lugar donde va a suceder la historia. Para eso empleamos el plano general o plano general extremo. El plano general extremo es prácticamente los personajes ni se perciben, ni se ven sus fracciones, ni sus rasgos. Es importante el ambiente donde están los personajes. El plano general viene siendo lo mismo, pero un poco más acercado. Sigue teniendo importancia el ambiente, el lugar, pero ya empieza a darle importancia a los personajes. Es decir, que los personajes se pueden distinguir, aunque no detalladamente de su fisonomía, pero ya se pueden percibir más los personajes.
El plano americano es un plano que prácticamente normalmente nació en el cine, que se empezó a emplear en el cine, en las películas del oeste, que los personajes son cortados por la rodilla. Ese plano prácticamente se fue creado para las películas del oeste, para que se vieran los personajes, se le viera la pistola que colgaba de la cintura. Y entonces fue creado, por eso se definen y se empezó a denominar plano americano. El plano medio es la figura cortada, como lo dice, por la mitad, a partir de la cintura o de la ingle. Es el plano medio. Y aquí podemos percibir más el personaje y qué es lo que está haciendo el personaje. El primer plano es la figura cortada por los hombros, el pecho. Ese plano normalmente es para mostrar, presentar el personaje, ya que podemos percibir más sus rasgos físicos, su fisonomía, sus gestos. Normalmente es el plano que empleamos para presentar, mostrar el personaje por primera vez. Y el plano de detalle es como un primer plano, pero más acercado. Es un detalle donde mostramos un detalle del cuerpo o de algún objeto de que sea importante en la historia. Es un plano de detalle. Aquí podemos ver otro ejemplo en el plano americano. Los personajes plano americano, la figura humana se recorta por la rodilla, de la rodilla hacia arriba. Esto es un plano americano. El plano entero es cuando aparece la figura de cuerpo entero, que podemos percibir el personaje en toda su dimensión, prácticamente a nivel de la viñeta, el tamaño que representa la viñeta. Aquí vemos dos ejemplos de planos diferentes. Este cuadro pequeño, esta viñeta, es un primer plano. Las figuras son cortadas por los hombros. Vemos los rasgos físicos del personaje y sus expresiones. Este otro plano, un plano general, vemos un plano amplio donde se identifican los personajes y se ve el ambiente, el paisaje donde están los personajes. Plano medio, como dijimos, la figura está cortada por la mitad, por la cintura, de la cintura, normalmente cintura o de la ingle, que podemos ver las expresiones y la acción, lo que está haciendo el personaje. Aquí vemos en esta página varios ejemplos. Plano medio, primero, plano de detalle, plano general, vemos los personajes en el ambiente donde están los personajes. Plano de detalle, plano entero. Aquí vemos más ejemplos. Plano general extremo, como dijimos, plano general o plano general extremo, lo utilizamos para mostrar el ambiente, dónde ocurre la escena, dónde ocurre la historia, en qué lugar, si es en el desierto, en la ciudad, en el mar. Para eso empleamos el plano general. Lo importante aquí no son los personajes, es el ambiente. Es para mostrar dónde va a ocurrir la historia. Plano general da importancia al ambiente, sigue mostrando dónde sucede la acción, pero ya muestra más la acción de los personajes. ¿Qué están haciendo los personajes? Plano entero, como mostramos aquí, los personajes aparecen de cuerpo entero, prácticamente al nivel de la viñeta. Podemos verlo totalmente. Plano medio, como dijimos, cortado por la mitad, la cintura o la ingle, y vemos aquí los personajes. Podemos ver sus rasgos y qué están haciendo los personajes. El primer plano, un acercamiento, prácticamente cortado por los hombros, por el pecho, el primer plano. Primerísimo plano, un acercamiento del rostro del personaje o de una parte. Ya cuando es un plano de detalle, es, por ejemplo, la mitad del rostro, de la boca, la nariz, una parte del físico, el rostro, del cuerpo o un objeto que queramos mostrar como un detalle importante en la historia. Recuerden, el primer plano prácticamente siempre lo podemos utilizar para presentar los personajes. Normalmente cuando los presentamos por primera vez, para que ya el lector lo identifique,
a medida que sucede la historia, estamos normalmente con un primer plano para que ya el lector lo identifique por su rasgo y lo pueda identificar en las demás viñetas de la historia. Plano de detalle, un primerísimo plano. Vemos que es un detalle de la mano con el arma. El orden de lectura en la historieta es importante, porque normalmente cuando empezamos en esta materia de narrar historietas, muchas veces no tenemos en cuenta el orden de lectura y eso hace que el lector se pierda. El orden normal de lectura en la historieta es de izquierda, bueno, en la lectura occidental, porque en Japón, en lo que es en el occidente, la lectura es inversa, es todo lo contrario a la manera occidental. En Japón es de derecha a izquierda, pero nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ese es el orden normal en el occidente. En nuestro orden de lectura es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, que de esa manera vamos a leer tanto las viñetas como los globos, el diálogo que veamos en la historia. El orden de lectura sería ese, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cuando veamos un globo, el globo es esto que contiene el diálogo, que el rabo del globo salga de la viñeta, ese tipo de diálogo se le llama en off, globo en off, es decir, que está oculto. El personaje que habla no se muestra en la escena, está fuera de la viñeta de la escena. Eso el guionista debe tenerlo en cuenta a la hora de plantearlo en el guión. Tiene que dejarle claro al dibujante que ese texto, ese diálogo que habla un personaje está en off. Debe poner entre comillas, entre paréntesis, al diálogo, poner en off, es decir, que el personaje no aparece en la escena. Y este es el orden, de arriba, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Este, como que está, es el primero que aparece arriba, es el primero que se lee, le sigue el segundo, este que está más abajo, y le sigue este que está a un nivel más inferior. Y está a la derecha. A la hora de narrar, de plantear el diseño en la página, que tiene que ver más con la composición de la página, pero bueno, el guionista debe tenerlo también en cuenta para la hora de plantear la historia, especificarle bien al dibujante dónde quiere que aparezcan las cosas para que tengan más importancia en la historia y resulte más interesante a la hora de plasmarlo en el papel. Aquí vamos a ver lo que es el punto de interés. El punto de interés es lo que en la escena, en la viñeta, requiere más importancia. Lo que queremos que el lector enseguida observe y identifique porque es importante en la historia. El punto de interés es donde vamos a ubicar a los personajes, a los objetos o lo que sea importante en la viñeta, en la historia, para que de golpe de vista el espectador lo identifique enseguida. Una manera, un recurso que yo empleo y que se puede emplear es dividir la viñeta a la mitad. Se divide la viñeta a la mitad con una línea imaginaria a la mitad y trazamos una diagonal, dos diagonales del extremo superior a los ángulos inferiores de la viñeta. Y en estas líneas diagonales es donde debemos ubicar los puntos de interés. Como pueden ver aquí los ejemplos. En esta segunda viñeta, punto de interés es el personaje que vemos aquí y aquí los lobos que se van acercando son los puntos de interés. Por eso deben quedar, nunca deben quedar centrados, deben quedar más bien a los extremos de la viñeta o de la escena. Aquí vemos aquí abajo los ejemplos. El punto de interés, la acción del personaje, la mano cogiendo la piedra, queda más bien a un lado, no queda centrado. Y los lobos igual, quedan a un lado, a un extremo, no están centrados tampoco. Son los puntos de interés. Es decir, que el punto de interés en una escena
Eso es válido para la fotografía, para un cuadro, para cualquier cosa que sea una imagen. El punto de interés nunca debe estar centrado. Siempre debe estar hacia los lados. Aquí podemos ver el ejemplo más claro. El círculo representa donde está el punto de interés. Aquí podemos ver, repito, para identificar dónde vamos a ubicar los puntos de interés, dividimos la viñeta, ya sea vertical o horizontal, dividimos la viñeta con una línea imaginaria por la mitad y en esa línea trazamos un triángulo de uno de los extremos de esa línea horizontal que dividimos la viñeta, trazamos un triángulo de uno de los ángulos de los extremos de la línea que coincida con los ángulos de la viñeta y en ese espacio que corten las líneas diagonales es donde vamos a ubicar los puntos de interés. Si la viñeta es vertical, dividimos la viñeta de esta manera. Aquí esta línea sería la mitad. Y si la viñeta es horizontal, lo dividimos de esta manera con una línea vertical. De esa manera, tengan seguridad de que pueden conseguir dónde ubicar sus puntos de interés sin problema ninguno. Otro recurso en la historieta son las onomatopeyas. Las onomatopeyas es un recurso técnico para asemejar los sonidos de objetos y de cosas, de disparos, de animales, y se emplean, aquí podemos ver varios ejemplos que podemos utilizar. Normalmente las onomatopeyas que están establecidas vienen del lenguaje son anglosajones, son de americanos, de inglés. Pero el guionista, el dibujante, tiene libertad de crear sus propias onomatopeyas. ¿Qué pasa? Que uno normalmente utiliza las que ya están establecidas para que no haya confusión y así sea la lectura más fluida y no tengamos el riesgo de confundir al lector. Pero el guionista, a la hora de crear su historia, puede crear sus onomatopeyas, interpretar los sonidos que vaya a representar el lector. Aquí vemos en este ejemplo de una historia de Tintín, del dibujante belga Hergé. Vemos como los recursos, como él empleaba las onomatopeyas. Una página del personaje de Ajihuahuao. Aquí vemos el recurso, el empleo de las onomatopeyas. Aquí vemos un ejemplo de lo que es el orden de lectura. Debemos tratar en lo posible de guiar la vista del lector por medio de la imagen. Muchas veces vemos historietas que los creadores usan de recurso una flecha para guiar al espectador, al lector, a donde quiere que siga. Y eso no se debe usar, no se debe hacer. Es una cosa muy burda y no debemos evitar eso. Debemos tratar por todos los medios de que las mismas imágenes de la escena nos guíen en esa narración, en ese orden de lectura. Sin necesidad, esta flecha yo la coloqué para mostrar el orden de lectura que sigue, pero que no es necesario colocarlas. Debemos tratar que la misma imagen nos guíe en su dirección, eso se llama direccional, tratar que la misma imagen de manera direccional nos guíe inconscientemente a donde queremos que vayamos. Sigamos el orden de lectura. Aquí vemos que el personaje señala con el tirapiedra hacia arriba, donde están las siguientes viñetas. El hocico de los perros siguen hacia la derecha. La oveja que están siguiendo sigue a la derecha. Aquí en la derecha encontramos el hocico de un perro, pero que está apuntando hacia la izquierda. Es decir, que nos remite para que regresemos a la izquierda. Aquí vemos la viñeta siguiente. Los mismos imágenes de la viñeta nos traen en una dirección contraria de la derecha. Es decir, nos regresa a la izquierda para que sigamos el orden de lectura que queremos que siga. Muchas veces, dibujantes, a la hora de crear el diseño de página, a veces nos ponemos a experimentar
y abrimos hacemos muchos despliegues de dibujo y rompemos con este orden de lectura, y eso crea confusión en el lector. Si vamos a hacer eso, de romper con el orden de lectura tradicional, debemos tratar por todos los medios que la imagen, por medio de ella misma, nos guíe en ese orden de lectura, para que no haya confusión. Este es el planteamiento a la hora de que el guionista entrega al dibujante el guión. Esto es lo primero que debe hacer el dibujante: un planteamiento del guión, un boceto, donde se plantea tanto las imágenes, el texto, que después tiene que debatirlo con el guionista y ponerse de acuerdo si está bien, si hay que hacer algún ajuste, algún arreglo. Entonces sería el boceto del guión previamente escrito. Ya cuando está revisado el boceto, que tanto el dibujante como el guionista están de acuerdo que estaría bien, se entinta, es decir, el boceto se entintaría y este sería el resultado. Y aquí ya podemos ver ya la página terminada, tanto el texto como el color y todo ya terminado. Debemos siempre que a todo tenerle una variante, pensar en varias opciones, porque ¿qué sucede? Que a veces hay editoriales que nos censuran algo, nos pueden censurar una escena, y en caso de que eso suceda, no podemos perder tiempo. Entonces tenemos que tener ya pensado una variante para que en caso de que nos digan que hay que cambiar alguna viñeta o algo, ya tenerla previamente preparada. En este caso les muestro, esta es una escena del personaje de Chihuahua. Este fue el libro que salió por Canadá. Esta viñeta era la primera que estaba planteada en la historia, y como pueden ver aquí hay una escena que no era adecuada para en caso de que los niños pudieran leerla, y entonces me sugirieron cambiarla, y entonces ya yo tenía prevista, tenía pensada esta escena, este cambio, y como ya lo tenía pensado, me fue más fácil hacer el cambio. Normalmente debemos crear la composición en las viñetas con letras, con figuras geométricas que resultan más agradables desde el punto de vista de composición. Aquí vemos 3 ejemplos. Estos son imágenes de un dibujante español, Jesús Blasco, donde él plantea el recurso de crear la composición por medio de figuras geométricas y de letras. Cuando hacemos la composición en las viñetas de esta manera, resultan más interesantes visualmente al plantearlas. Aquí vemos, esto es de Oreste Suárez, un dibujante cubano. Aquí vemos la composición basada en una figura geométrica triangular. Podemos apreciar aquí la agrupación triangular. Aquí vemos la composición en forma de L, y las figuras principales del diseño están encerradas, es como si estuvieran encerradas en una L. A la hora de plantear las viñetas, las acciones en la viñeta, debemos agrupar los personajes y lo que aparezca en la escena. Aquí vemos los ejemplos. Esto es un ejemplo que estaría mal y esto es un ejemplo que estaría bien. Aquí vemos los personajes de manera más integrada desde el punto de vista de composición, de diseño, que resulta más agradable a la vista del espectador. Sí, debemos procurar en lo posible que los cuerpos no queden separados, aislados unos de otros, e intentar superponerlos en planos sucesivos, como vemos aquí en el primer ejemplo, en el ejemplo que dice que está bien. Debemos tratar siempre de mover los personajes, que se vean de frente, de perfil, de espalda, de manera que haya movimiento en el personaje, en la escena, que resulte más interesante, pero siempre debemos procurar que el personaje no se pierda. En todas esas posiciones que pongamos el personaje, debemos identificarlo. No podemos correr el riesgo de que se pierda el personaje, como sucede a veces, que lo movemos y entonces al cambiar la posición no se parezca al personaje. Y a la hora de escribir, de crear los personajes, debemos tener claro qué acción es personaje. El personaje no se define por lo que diga el narrador o por lo que diga el mismo personaje.
Bueno, pues si un personaje dice que es bueno, no basta con que yo, el guionista, ponga que el personaje es bueno porque el personaje lo diga. Las acciones del personaje que haga en la historia, en las escenas, son las que definen realmente qué es el personaje. Por eso se dice en narración, en el guión, que acción define al personaje. Si queremos mostrar que un personaje es positivo, es bueno, debemos mostrarlo más que con palabras, con acciones. Debemos mostrar las acciones que el personaje haga que identifiquen que es una buena persona. Y en el caso del personaje negativo, lo mismo. Debemos hacer que sus acciones lo definan, no solamente con palabras. Debemos definirlo con acciones. La acción define al personaje. Otra cosa que se debe hacer después que el guionista ha hecho el guión, que ya tiene creado su personaje, que antes de que el dibujante se ponga a dibujar el guión, el dibujante debe hacer un estudio de los personajes y de la ambientación. En dependencia del ambiente, de la época en que se vaya a desarrollar la historia, en dependencia de eso sería más compleja o no. Ya si es un tema histórico, es más complicado porque requiere documentación histórica, que es más complicada. El dibujante debe buscar, pero ya el guionista, que es el creador de la historia, en lo posible debe tratar de facilitarle al dibujante esta documentación que va a ser necesaria para la historia. Y el dibujante antes de empezar a dibujar la historia, el guión, debe hacer un estudio de los personajes. Como vemos aquí, vemos un estudio de los personajes que van a tener participación en la historia. Como decía, personajes se definen ellos mismos. Sus acciones son las que lo definen. Y debemos recordar los primeros pasos del guión. Son 3 actos importantes: el planteamiento, el conflicto y la solución. Recordemos que en el planteamiento debemos presentar los personajes, quién es el personaje negativo, cuál es el personaje positivo y negativo, qué es lo que quiere cada cual, qué motivo tiene el personaje principal, qué es lo que quiere conseguir. Eso tiene que quedar claro. Desde la primera página tiene que quedar claro eso. Eso es en el planteamiento. Ahí planteamos quién es el bueno, quién es el malo, qué quiere conseguir el bueno y qué es lo que quiere el malo. Ese es el planteamiento. Recordemos también que es importante en la historia que esa intención de los personajes de conseguir su objetivo no puede ser fácil. Debemos crearle obstáculos. Debemos hacer que conseguir no sea fácil. Cuando ya el personaje esté a punto de conseguir su objetivo, debemos crear una acción contraria que le impida que lo consiga. Eso no puede conseguirlo fácilmente. Si lo consigue fácilmente, sí es una maravilla la historia, que todo el mundo feliz, pero es aburrida porque todo fue fácil y no es creíble. Hay que crearle obstáculos a los personajes, a su motivación, a su objetivo. Hay que crearle obstáculos para que resulte interesante y cree un conflicto y resulte amena la historia, y dejamos la solución del conflicto para el final. También para definir los personajes debemos tratar en lo posible de hacerlos creíbles. ¿Cómo podemos hacer creíble un personaje? Debemos ponernos en la posición del personaje. Cuando lo pongamos en una situación, pensar como personaje, ¿qué haríamos nosotros como creadores, como personas en esa situación? Cuando hacemos eso, somos capaces de hacer más creíble la escena o la acción que estemos plasmando. Cuando pensemos qué haríamos nosotros en esa situación. Eso es un recurso que se emplea, o que normalmente yo empleo, y que me enseñaron a emplearlo para tratar de hacer las acciones más creíbles. Cuando hagamos eso, podemos lograr que las acciones que hagan los personajes sean más creíbles. Si un personaje es un personaje de la calle, no puede hablar como un universitario. El lenguaje no puede ser como si hubiese pasado a la universidad. Debe hablar como la gente de la calle. El lenguaje debe ser coloquial, debe ser ameno, como normalmente hablan las personas de la calle. Eso lo hace más creíble y lo diferencia de los demás personajes que no tengan su misma característica. Debemos crear diferencia en los personajes. Cuando creemos personajes, si hay 2 personajes
que van a interactuar. Uno debe ser delgado, el otro debe ser gordo, uno debe ser rubio, el otro debe ser trigueño, para que haya diferencia entre ellos y sea más fácil al lector de identificarlos. Cuando escribimos el guión, nunca debemos quedarnos con lo primero que hagamos. Debemos repasar, lo escribimos, lo guardamos, lo refrescamos y después volvemos a leerlo y van a notar cómo van a notar cambios posibles y van a hacer más cambios de lo primero que ya pensaban que estaba terminado. Normalmente yo cuando hago un guión, hasta el final estoy haciendo cambios. De hecho, ya le he entregado el guión al dibujante y le digo, oye, discúlpame, espera que haya un cambio para hacer en tal escena. Porque constantemente tenemos que estar revisando y buscando las opciones para mejorar la acción, la narración en el guión. Y eso no debemos dar por sentado que lo primero que escribimos, ya es lo final. Debemos revisarlo y volver a revisar y pensar desde el punto de vista, ponernos en la posición del lector, no del escritor. Después que hagamos el guión, debemos ponernos en la posición del lector y pensar como lector qué es lo que nos gustaría ver y criticar lo que estamos viendo como lector. Eso nos va a dar una medida más crítica de lo que estamos haciendo. Por lo que decía, de tratar de que la historia y los personajes sean creíbles. Aquí les muestro un ejemplo. Esta es una historia de México que plantea un personaje que es un vengador, es un indio, el cual la familia completa, la tribu fue asesinada y nos muestran al personaje como un héroe, como un vengador, dispuesto a vengar a la familia. Y entonces nos hacen ese planteamiento que ya nos da la expectativa de que va a ser una historia interesante, que es un personaje que de hecho se llama el Águila Solitaria, el Vengador, pero en la página siguiente, voy a ir pasando para que vean, nos hace una retrospectiva de ese personaje y nos muestra el personaje cuando era joven, cuando sucede la matanza en su aldea, y nos muestra el personaje antes del comienzo de la historia, que nos lo muestra ya adulto con la disposición de ir a la venganza. Aquí nos lo muestra, pero podemos ver la incongruencia en el guión, que hay momentos que nos lo muestra armado con arco y flecha, y hay momentos que lo vemos sin nada. Ahí hay un error en el guión y el personaje está sin arma, y en otros momentos la tiene. De hecho, este es el padre que está colgado aquí amarrado, y este es el hijo. El hijo está con arco y flecha y ve que le están torturando al padre y no hace nada. Y aquí se ve sin armas, cuando en las viñetas anteriores estaba armado. Aquí lo pueden ver. Aquí no tiene armas, no tiene arco ni flecha, y aquí en la página siguiente lo vemos con el arco y la flecha. Entonces, no es creíble que un personaje, y más de esa edad, que es un adolescente, vea que estén torturando al padre, esté armado y no haga nada. Y espera la venganza hasta que sea adulto para entonces ir a la venganza. Eso no es creíble. Entonces, debemos pensar en eso a la hora de hacer una historia. Aquí lo vemos. Están los vaqueros torturando al padre y está el hijo aquí con el arco y la flecha mirando cómo lo torturan y no hace nada. Aquí lo pueden ver en las páginas siguientes. De hecho, es una cosa increíble. El personaje está con arco y flecha y en lugar de tirar flecha, lo que está tirando es piedra a los que están torturando al padre. Eso es un error grave en el guión que no es creíble y que hay que evitar eso. Y entonces tampoco es creíble que este personaje les tire piedra y que los malos hayan matado a toda la aldea y lo dejen ahí con vida. Eso no es creíble. Entonces, por eso debemos tener cuidado a la hora de plantear los personajes, tratar en lo posible
aunque sea ficción y estén ubicados en el ambiente que estén ubicados, deben ser creíbles. A la hora de hacer el guión, en el planteamiento, como les decía, en la escena, en la descripción de la escena, en todo lo que queremos que aparezca en la viñeta, ahí debemos plantear lo importante. No podemos dibujar, plantear, ni dibujar nada que no tenga función en la historia. ¿Por qué? Porque distrae al lector. Cuando el lector ve algo en la escena, supone que va a tener función en la historia. Y entonces, si no tiene función en la historia, ¿qué hizo? Que lo distrajo y prácticamente no cumple función en lo que queremos, que es centrar la atención en lo que es importante. Debemos plantear solamente lo importante en la escena. Si vemos una habitación y señalamos un primer plano de un ventilador, es porque ese ventilador va a tener función en la historia. Si no, no tiene sentido que lo enfoquemos ni que hagamos un plano, y mucho menos un primer plano, un enfoque de ese objeto. Todo lo que enfoquemos, que planteemos en la escena, es porque va a tener función en la historia. Otra cosa, en el guión, en la historieta, nada puede quedar a la casualidad. Todo tiene que estar justificado. Por ejemplo, si el personaje está en una escena y está encerrado en una cueva, si vamos a hacer que en un momento determinado él salga de la cueva porque abre un hueco con algún objeto, con una palanca, una pala, esa pala o objeto no puede aparecer de casualidad. No podemos esperar a presentarlo al final, en el momento de abrir el hueco para salir, porque quedaría a la casualidad y eso no es creíble. Si queremos hacer eso, sea la acción que sea, antes de hacer la acción con un objeto determinado, debemos presentar ese objeto anteriormente. Debemos presentarlo en viñetas anteriores para que el lector sepa de que ese objeto está en el lugar. De esa manera, cuando el personaje lo emplee, lo encuentre, para hacer lo que vaya a hacer, no queda a la casualidad. Ya en viñetas anteriores, la escena, lo mostramos. Al quedar en la escena, ya el espectador tiene inconscientemente la información de que ese objeto está en el lugar y no queda a la casualidad a la hora de emplearlo. Eso es importante, ya hace más creíble las acciones del personaje y de la historia. Aquí les voy a mostrar algunos de los errores más comunes en los guiones para que tengan en cuenta. Porque pues esto es lo que les decía, que cuando hagamos la descripción de la escena es lo que va a aparecer en cada viñeta, que es lo que el dibujante se va a guiar para ilustrar. Ahí tenemos que pensar que lo que escribimos va a ser dibujado. Debemos plantear solamente lo que queremos que se dibuje. Nada de adorno, nada que sea para adornar, nada que sea para bonito, que no vaya a tener función en la historia. Las descripciones del personaje deben ser las necesarias para el personaje, que se las daremos al dibujante, que necesariamente si queremos que sea específico o de una manera determinada, debemos decírselo al dibujante. Si no, podemos dejar que el dibujante haga su interpretación de los personajes y tenga libertad a la hora de crear a los personajes. También a la hora de plantear en el guión la escena, debemos dejar claro en qué hora sucede la escena. Si es de día, debemos poner habitación, día o noche, según sea la hora, para que el dibujante tenga claro que la escena que va a dibujar es de día o es de noche. Si es importante en la historia, si no es importante, no es necesario. Pero si es importante en la narración, en la historia que contamos, si es importante que quede claro que es de día, debemos reflejarlo en el guión. A la hora de plantear en la descripción de la escena, debemos especificarle al dibujante que la escena es de día o es de noche. Y si es en el interior de una habitación, si es en un hotel, para que el dibujante lo tenga claro.
Aquí lo dice, tener en cuenta los detalles más importantes. No poner nada que no tenga función en la historia, que pueda distraer, que pueda crear confusión y distraer al espectador, al lector. Estos recursos técnicos de guión, los mismos son válidos para la historieta que para el cine. Cuando hacemos un guión para el cine o para una película, prácticamente viene siendo lo mismo. Tiene los mismos recursos técnicos, aunque tenga sus mínimas diferencias, pero prácticamente tiene los mismos recursos técnicos que el guión de historieta, incluyendo los planos y los puntos de vista. Lo que les planteaba de plantear en la descripción de las escenas de los personajes, realmente lo necesario. Y vemos al comienzo, para que no lo olviden, los 3 actos importantes y toda la narración, sobre todo en el guión. Acto 1, acto 2 y acto 3. Deben tener claro siempre a la hora de que se sienten a escribir el guión, deben tener claro eso, lo que van a plantear. En el planteamiento ya saben que tienen que presentar los personajes, tiene que quedar clara la motivación de los personajes, dónde ocurre la historia. Eso tiene que dejarlo claro en el planteamiento, en el primer acto. En la primera página tiene que quedar claro quiénes son los personajes, cuál es el conflicto entre ellos. Tiene que quedar claro desde la primera página que hagan el guión, tiene que quedar claro eso. Ese es el planteamiento. Que podemos emplear totalmente una página para plantear quién es el bueno, quién es el malo, qué es lo que quiere cada cual. Podemos emplear una página para hacer ese planteamiento. Y ya a partir de ahí, la confrontación sería la demás página, que sería el conflicto entre ellos, para cada cual conseguir su objetivo. Aquí tengo mostrando aquí la introducción, la primera página que empezamos planteando, de lo más importante del guión, que son los 3 planteamientos, para que lo tuvieran claro. Y ya pienso que con esto ya podemos cerrar